Ya está con nosotros Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia, para hacer un análisis del informe a la Nación del presidente de la República presentado ante el órgano legislativo. Ya hay una hoja de ruta para este nuevo año 2025. Gracias, señor ministro, por aceptar la invitación. ¿Qué se espera? ¿Qué podrían esperar los ciudadanos y cómo podrían trabajar estos dos órganos políticos, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, en los primeros meses? Bueno, ante todo, muy buenos días. Gracias, Félix, y gracias, Diana, por la invitación. El informe que dio el señor presidente el día primero, obviamente, el día 2, obedece claramente al esfuerzo que se ha hecho durante estos primeros 6 meses y digamos que entre los puntos más importantes, o quizás el más importante, fue la presentación del proyecto de ley 163 respecto a la reforma de la Caja de Seguro Social. Sin embargo, durante estos 6 meses, digamos, estuvimos tratando de enderezar un poquito el tema administrativo, tal cual el presidente lo manifestó, de cómo habíamos encontrado las finanzas y obviamente dándole un poquito de dirección, mirando realmente qué había pasado con las finanzas, que no fue lo que se esperaba, y lo que encontramos fue mucho peor, y tratando de hacer los ajustes con respecto al gasto público y la reducción que todos pudieron ver en más de 1.300 millones de dólares que se dio del ajuste del presupuesto del 2024. Pagamos a proveedores alrededor de 900 millones y obviamente el manejo de la Asamblea con respecto al Ejecutivo es una relación que se mantiene. Digamos que prácticamente la Asamblea ha sido un ente que ha colaborado muchísimo. Ahí tenemos muchas designaciones que deben pasar por la Comisión de Credenciales, la Comisión de Presupuestos, que aprobó también el presupuesto del año 2025. Y en este momento, digamos que están en el esquema de hacer lo que le corresponde como Asamblea con respecto al proyecto, creo que más importante para este país, que es el proyecto de ley 163 sobre las reforma a la Caja de Seguro Social. Importantísimo que la población entienda la necesidad de que esto se pueda tratar de la mejor forma y que prontamente tengamos una ley que pueda servir para salvar y el futuro de nuestro país. Ahora, ministro, la población así lo entiende. Coinciden en que en efecto hay que reformar la ley orgánica de la Caja de Seguro Social, pero parece que no termina de entenderse por parte de los diputados, que al final son los que tienen la decisión en la Comisión de Salud. Se siente hasta algo de dilatación. Ayer se fueron a un receso y venían de un receso, ministro Orillac. Bueno, efectivamente, bien lo ha dicho usted, Diana. No entendemos la metodología que han ido variando al final en la Comisión de Salud, porque realmente este es un proyecto, quien no lo quiera aceptar, es un proyecto que se ha divulgado, se ha conversado, y obviamente al final de cuentas el Ejecutivo presenta un proyecto que no está escrito en piedra, lo ha dicho muchas veces el presidente de la República, pero es la Asamblea al final la que tiene que hacer, digamos, los cambios, las modificaciones. Entonces tú ves de repente algún diputado o algún personaje diciendo que es que el proyecto que se presentó no es un proyecto que ellos consideran viable, pero al final de cuentas tampoco dicen exactamente qué quieren y qué proponen cambiar. O sea, dicho de manera, digamos, a voz, pero no se ha presentado por escrito nada específico con respecto a las modificaciones. Y obviamente el Ejecutivo y el presidente de la República ha manifestado que los cambios y las modificaciones que se vayan a hacer con respecto a la propuesta financiera, es importante que se sustente en el tiempo para no estar dentro de 10 o 15 o 20 años en esta misma situación, pero ya no con las dificultades que tenemos hoy día, que es una situación delicadísima y puede ser 3 veces peor, y ahí sí vamos entonces a dejarle a la generación futura un problema insalvable. Ministro, parece que las palabras se las lleva el viento en cuestión de semanas, porque recuerdo que en su momento la bancada de Realizando Metas de los gobiernos locales, los representantes y alcaldes salieron a respaldar la propuesta del Ejecutivo, pero la bancada de RM en ese momento no estaba de acuerdo con la propuesta enviada por el Ejecutivo. Después hubo una reunión
La bancada de RM de la Asamblea Nacional acepta la propuesta, pero ahora ellos mismos, y también los otros diputados de otras bancadas, hablan de una reforma que podría ser de un 80%. Bueno. Sería un respaldo, pero no un respaldo 100% a una iniciativa. Sí, mira, yo estuve en esa reunión con los representantes del partido RM, explicándoles el proyecto, las bondades del proyecto y aclarándoles cuál era la situación y la necesidad de lograr que este proyecto se aprobara. Que no estaba escrito en piedra, se les explicó que habían cosas que entendíamos y estamos inclusive de acuerdo. Por ejemplo, con el tema de los poderes que se le había dado al director de la Caja de Seguro Social y otros aspectos relacionados con la administración per se. Sin embargo, también les expliqué la parte financiera, que era muy difícil entrar a discutir porque es un tema muy técnico y obviamente las explicaciones que se habían dado y que se tenían con respecto a las corridas que habían hecho los técnicos en este sentido e inclusive avalada por especialistas internacionales, era para poder salvar de forma permanente la Caja del Seguro Social. Que todos los cambios que se quisieran hacer, habrían que ver cuál es la afectación que se iba a dar. No entendemos o no sabemos por qué, digamos, en un momento dado, la bancada RM hace un comunicado que para los efectos nuestros no hacía sentido en ese momento. Ellos podían hacer las modificaciones a lo que ellos consideraran, pero que justificaran en su momento. Pero sí, bien lo dijo Diana antes, lo que se siente en el ambiente es una dilatación del proyecto. Tú ves que de repente decretan receso, establecen, en algún momento inventaron algo que no está ni siquiera en el reglamento de la Asamblea, que es una mesa tripartita para estudiar nuevamente. O sea, al final de cuentas, no sentimos, y no hablo del 100% de los diputados, de algunos diputados, que lo que están haciendo es dilatando el proyecto, el proceso de aprobación del proyecto, y que realmente lo que estamos es llevando al desfiladero este proyecto, porque esto no puede seguir, digamos, dilatándose más. El problema ya está y tenemos una situación financiera en este momento. Si esto no se aprueba de aquí a febrero, ¿qué puede pasar, ministro? Hombre, va a pasar lo que tristemente no queremos que pase. ¿Y eso es? Es que vamos a tener que utilizar fondos, porque no vamos a poder tampoco decirle a los jubilados, pensionados, que no se les puede pagar su pensión. Ellos dependen de eso. Y obviamente ese dinero tiene que salir de algún lado. ¿De dónde y va a salir del gobierno central, probablemente de dineros destinados a proyectos importantes como adquisición de insumos, compra de medicamentos, restauraciones de los colegios y en fin, todo lo que conlleva carreteras y demás, o sea, los proyectos que la necesidad de este país requiere día a día. Entre los pronunciamientos, y hablamos de otra bancada, la bancada independiente, vamos, conformada por más de 20 diputados, es rechazar el aumento de la edad de jubilación. Y no solamente esta bancada, los diputados también de otras bancadas coinciden en no aprobar un tema crucial, que es el incremento de la edad de jubilación. Aunque desde ayer se habla de un aumento escalonado de la edad de jubilación. 2, la no privatización de las inversiones, pese a que el Ejecutivo todos los jueves reitera que la Caja de Seguro Social no va a ser privatizada. Pero las voces que vienen de estas bancadas es que sí se va a privatizar con el tema de las inversiones donde se busca un mayor rendimiento. Y 3, garantizar las pensiones dignas y buen servicio de salud. Cuando el Ejecutivo ve estas posturas, ¿cómo le puede responder a estos diputados? Es más, en el informe, el diputado Eduardo Gaitán de la bancada de Vamos le colocó un rótulo, una pancarta al presidente de la República con estos mensajes directamente en rechazo al proyecto de la Caja de Seguro Social. Mira, yo soy muy respetuoso de los diputados y soy muy respetuoso del órgano legislativo. Sin embargo, para nosotros, digamos que es una situación que obedece a un diputado en particular que no propone absolutamente nada, que simplemente no está de acuerdo con ninguna medida, pero no aporta ninguna solución tampoco. Entonces, hay que ser serio en esto. El indicar que no están de acuerdo con el aumento de la edad en un proceso, un proyecto que inclusive se le ha dado la oportunidad como alternativa, que el que no quiere continuar puede retirarse antes y obviamente
tenemos que entender que aquí hay mucha gente que sigue trabajando después de haberse jubilado o pensionado. Entonces, esa es una realidad. Pero hagamos algo, pidámosle que así mismo como pone esa pancarta, ponga las soluciones. Porque es muy fácil oponerse a un proyecto simplemente por oponerse y no explicar, bueno, nosotros tenemos esta solución, y que le digan a la población de dónde va a salir el dinero que ellos proponen para que no se haga lo que el Ejecutivo ha presentado como un proyecto. Yo creo que hay que ser serio, hay que ser responsable, y aquí hay una cuota de sacrificio de muchos, de todos, y decir que el gobierno no está aportando, no es cierto. El gobierno dentro de este proyecto está destinando alrededor de 966 millones de dólares para poder sostener y no aplicar medidas paramétricas peores a las que se ha propuesto, tratando de minimizar, y esto obviamente tampoco es un tema que va a caer inmediatamente en aquellas personas, sino yo estoy incluido dentro de los que nos tocaría irnos un poquito más allá de la época o del tiempo, la edad que ahorita mismo alguien se jubila, pero ya hay un sacrificio que se le está dando a la empresa privada, y obviamente hay alternativas, pero discutámoslas y veamos realmente qué se puede hacer. Quiero seguir con el tema del aumento en la edad de jubilación. Hace algunos minutos se le mencionaba que sí, los sectores activos organizados y la población en general, ministro, entiende que hay que hacer algo con la Caja de Seguro Social, que hay que reformarla. Sin embargo, no termina o causa ruido cuando se habla de sacrificio y de ese aumento en la edad de jubilación. Y esto lo he conversado con varios invitados. Si al panameño se le hubiese presentado un sistema de salud público óptimo o casi óptimo, ya estaríamos hablando de otras posiciones, pero lo que tenemos, entiendo que se están haciendo esfuerzos, ustedes acaban prácticamente de entrar con una nueva administración, en el caso de la Caja de Seguro Social, pero lo que se tenía era un desastre, ministro, era un calvario por parte de que tenían que sufrir los pacientes, que aún en algunas instalaciones sufren, y le dicen a ese paciente, vamos a aumentarte la edad de jubilación. Causa ruido, no termina de convencer esa parte del proyecto. Sí, mira, estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de señalar. Eso era el pasado. Y entendemos que la falta y la responsabilidad que había con respecto al paciente, digamos, nunca fue puesto en la mesa. Esta administración llegó y nosotros hemos ido atendiendo este tema con la seriedad que corresponde. Acaban de entrevistar a la persona que representa a los pacientes, y nosotros, por ejemplo, las medicinas ya están en las farmacias. Hemos acabado con la mora quirúrgica, por ejemplo, en la Caja del Seguro Social, con los temas de corazón, problemas cardíacos. Estamos trabajando ya con el tema de el hospital pediátrico. Hemos ido avanzando y obviamente hemos ido retomando una situación que no se compone de la noche a la mañana. Claro. Porque esto es un tema que ha sido permanente y constante por muchos años, por décadas. Y obviamente esta administración en 6 meses ha podido hacer un avance importante. Estamos ahorita mismo en una situación que ya próximamente el presidente lo manifestó también con respecto a la aprobación de un decreto que permita que las medicinas le lleguen a la población panameña mucho más económica, y además de eso, que para el efecto del Estado pueda adquirirla de forma más rápida y más económica también. Entonces nosotros yo creo que estamos haciendo el esfuerzo que requiere, haciendo uso y administrando de la mejor forma para poder darle a los pacientes. Usted va a los cuartos de urgencia hoy día, principalmente al oncológico también. Hemos ido atendiendo todos estos problemas que habían con los pacientes. Y haciendo una pausa para después retomar el tema de la reducción de los precios de los medicamentos y los planes del gobierno, como lo señaló el presidente en su informe de la Nación. Cuando hablamos de reformas a la Caja de Seguro Social, las posturas que he escuchado desde el órgano legislativo por parte de los diputados es que, bueno, usted ha mencionado que el Ejecutivo ha hecho sacrificios, pero hay diputados que sienten que no ha hecho el sacrificio todavía necesario. Que sí, se pueden aplicar las medidas paramétricas, pero primero sí se toman algunas medidas desde el gobierno, por ejemplo, la reducción de la planilla, la reducción de las botellas, el tema de la notaría, el tema de los consulados. ¿Usted siente que este tipo de posturas son politiqueras para no entrar al fondo de un proyecto de ley? ¿O el Ejecutivo podría hacer esos cambios solicitados? Mira, yo no quiero entrar en una polémica de lo que los
diputados en este momento argumentan como situaciones para poder ellos definir si aprueban un nuevo proyecto de ley. Nosotros hemos sido responsables con la administración pública, te hablo específicamente del Ministerio de la Presidencia. Nosotros hemos reducido la planilla de la Presidencia particularmente y pronto estaré dando un informe al respecto de la cantidad de personas que hemos, digamos, reducido, que no era necesario tener eso. Hemos bajado en una suma importante el alquiler de vehículos que tenía antes la administración arrendada, gastos que para nosotros consideramos innecesarios, y eso es parte del sacrificio y el administrar la cosa pública tratando de darle a la población la seriedad con que nosotros queremos administrar. Y esa ha sido la instrucción del presidente de la República, evitar gastos. Inclusive para el mes de diciembre generamos una circular para que ninguna institución hiciera fiestas en Navidad como ocurría en el pasado con fondos del Estado, tratando de hacer ese sacrificio, y no solamente por el sacrificio que obedece el tema de mostrar a la población que estamos haciendo algo, sino porque así debe ser, no ahorita, permanentemente, tratando de ver cómo se reduce, y en ese sentido iniciamos con una reducción de gasto y una austeridad real con respecto a la administración y la finanza del Estado. Entonces, escuchar a un diputado decir que el sacrificio tiene que venir, hombre, nosotros estamos haciendo lo que corresponde y lo vamos a seguir haciendo ahora y durante esta administración, porque ha sido el mandato del presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero. El presidente en su mensaje a la Nación indicó que es difícil botar algunas botellas que representan también un gasto muy necesario, importante dentro de lo que ustedes tienen que administrar como Estado, como gobierno. En este caso, el ministro, ¿qué va a pasar con esas botellas difíciles de botar? ¿Que se justificaría en tal caso ese despido? Yo lo explico de esta forma tan sencilla. Cuando uno entra al Estado o a cualquier trabajo, uno tiene que manifestar realmente su condición, digamos, de salud. Vamos a ponerla así. ¿Qué sucede? Muchas personas, antes de que nosotros entráramos el 1 de julio, no habían aportado absolutamente nada a su expediente de recursos humanos. A partir del 1 de julio empiezan a llegar certificados médicos de problemas de enfermedades y demás, pero no necesariamente ese tipo de enfermedades protege al funcionario o al colaborador a efectos de que no puedas desvincularlo, porque al final de cuentas tú encuentras que hay una persona, digamos, que no está haciendo absolutamente nada, y eso es parte de la reducción del Estado. Tener en una oficina 30 personas cuando necesitas 4 o 5 es una cosa, pero hay personas que yo sufro de la presión. A eso iba, si nos podía ilustrar ejemplos a lo que no se considera que entra dentro de ese... Sufrir de la presión no significa que tú debes estar permanentemente en una oficina y nadie te puede tocar. La presión se controla, se trata, tú tienes que hacer dieta, tienes que cuidar tu alimentación, tienes que tomarte tu pastilla, pero eso no es un impedimento. Y así hay un montón de funcionarios que ahora, porque lo dije, y esa es la situación, si hubiese sido una situación de una enfermedad crónica, terminal o algo que llame no realmente al cuidado de que esta persona necesita esto y no puede buscar otro trabajo, una cosa, pero es que al final tenemos personas dentro de oficinas públicas que no tienen funciones, pero que alegan ahora estar protegidos por una ley que realmente en el fondo yo creo que lo que se quiso era proteger a las personas que realmente tienen una dificultad de una enfermedad que amerita, pero bajo ese esquema todo, y por supuesto, entonces viene un proceso para poder determinar si esa persona realmente entra dentro de la categoría de protegido bajo las leyes especiales de enfermedades crónicas y otras. Entonces, sí, ha sido dificultoso y obviamente se respeta el proceso de aquel funcionario que indique que tiene una situación y se verifica, y obviamente si la persona realmente demuestra que tiene esta situación particular, obviamente se le respeta, pero hay mucha gente que simplemente ahora buscan esas alternativas para protegerse y mantenerse dentro del sistema. Bueno, ahí tiene un reto el Ejecutivo para enviar a la Asamblea Nacional quizás una iniciativa para reformar la carrera
administrativa, porque si se habla de contención del gasto se deben condicionar múltiples instituciones. La presidenta de la Asamblea Nacional en su discurso habló de la eliminación de la planilla 172, pero advirtió que la misma está vigente en otros órganos del Estado, usando sus palabras. Así como hizo la Asamblea de eliminar una planilla, para el Ejecutivo ya sí sería muy difícil. Bueno, lo que pasa es que yo siento que todas esas planillas deben ir eliminándose en la medida en que vayamos adecuando y reduciendo el Estado. Yo estoy de acuerdo que la 172 debe eliminarse del todo. Y es un proceso. Lo que indica es que tenemos que ir hacia allá. Pero como bien lo dije, este tema de leyes especiales particulares son las que permiten que algunas personas traten de mantenerse en el sistema bajo ese esquema. Y obviamente tú no pudieras en algún momento reducir el Estado si no hay forma de cómo ir eliminando las famosas botellas que había o que hay en el Estado. En esa radiografía, en esa revisión que ustedes han hecho de personas que no hacen su trabajo, que están bajo estas condiciones, ¿eso es a nivel nacional? ¿Esa recorre algunas instituciones más que otras, ministro? Mira, a mí me corresponde... Y entendiendo que son personas siempre con el respeto, ¿no? Pero sí, que se tienen que deshacer por ser botellas. Por supuesto. Yo converso con todos los ministros, obviamente. Soy el coordinador de ministros, por decirlo de alguna forma, pero también hablo con muchos directores y administradores de instituciones. Y al inicio, cuando empezamos a entrar a los puestos, solamente recibía la información de que yo no tengo... O sea, aquí me ha llegado una cantidad de gente, digamos, a una oficina donde podían sentarse 25 y habían 100 personas en pasillo, sentadas y demás. Y obviamente nosotros no entendemos, porque además de esto, la mayoría de esos funcionarios eran administrativos. Entonces, ¿cómo podías tú tener tantos funcionarios administrativos en una sede que no daba para tener esa cantidad de personas? Y esto no solamente pasa en el gobierno central. Esto pasa, por ejemplo, en la Caja de Seguro Social, que tenemos ahorita mismo arriba de 34.000 funcionarios, pero que están sometidos y amarrados a una junta directiva que es quien define al final de cuentas si la persona está, y adquieren, digamos, de alguna manera una estabilidad prácticamente inmediata. Y esas son las cosas que hay que ir corrigiendo. Y obviamente hay dependencias, ministerios, que sí requieren personal, que hay que contratar personal, pero es personal de campo, no administrativo. Porque las soluciones que hay que darle, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas no repara los huecos y las calles en las oficinas. Y todos recordemos, en lo que tenemos quizás cierta edad, cómo funcionaba el Ministerio de Obras Públicas antes. Iban las cuadrillas, iban reparando los huecos, y tú veías el personal del MOP trabajando en las calles. Hoy día eso no ocurre, porque realmente no está ese personal ahí, pero tenemos la misma cantidad de personas dentro del Ministerio de Obras Públicas, pero todos en oficina. Entonces, ahí es donde hay que entrar a ser un buen administrador. Yo creo que el ministro del MOP está haciendo lo correcto para poder llevar de nuevo la solución de reparación de las vías y las calles de nuestro país. Ministro, desde que asumieron las riendas del Estado, ¿alrededor de cuántas personas han sido desvinculadas? ¿Tienen ese aproximado en los ministerios? Y dos, bueno, el presidente habló de la eliminación del DAS y esa eliminación generó reacciones porque desde redes los ciudadanos solicitaban eliminación de demás entidades, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, el despacho de la Primera Dama, Bingo Nacionales, el Banco de Desarrollo Agropecuario, que se podrían hacer algunas modificaciones. ¿Esto sería viable, ir pensando a futuro, eliminar o reestructurar algunos ministerios? Se está haciendo ya. La eliminación del DAS fue una, digamos, instrucción del presidente de la República hacia mí. Hicimos el trabajo correspondiente durante estos 6 meses. Recordemos que el DAS, de alguna u otra forma, todavía tiene contratos en proceso, pero obviamente hicimos todo lo correspondiente para que no fuese una secretaría o una oficina que tuviese ejecución a futuro. Se procedió a cerrar y obviamente eso va a seguir pasando en otras instituciones. Estamos haciendo hay un equipo que se ha conformado para ir haciendo el análisis de cómo reducir el Estado, de cómo darle más viabilidad a la administración pública, que es un tema que no se puede hacer de la noche a la mañana.
que puede afectar económicamente al país también, porque Claro. hacer una reducción instantánea de personas, por decirte un número, sacar 25.000, 35.000 personas, si no generamos empleo, que es lo que estamos haciendo, trayendo inversión privada para que esas personas puedan estar, no en la empresa privada, que es lo que debe ocurrir, porque como lo he dicho en ocasiones anteriores, el Estado no puede ser una bolsa de trabajo, que simplemente la persona que de alguna forma busca más rápido es que lo contraten en alguna oficina del Estado antes de buscar, ¿no? Y obviamente entendemos que probablemente la situación, como ha venido manejándose el país, no daba pie a eso. Mucha inversión extranjera decidió irse de Panamá, otras con mucho temor, pero nosotros con el presidente José Raúl Mulino le ha dado otra cara a este tema y hay mucho inversionista con intención de establecerse en Panamá y yo creo que ya está viéndose el resultado de empleos que están creándose y obviamente hay que hacer una transferencia de esos funcionarios que no requiere el Estado, que puedan tener también la oportunidad de conseguir un trabajo digno en la empresa privada. Ministro, siguiendo en esa misma línea, que ustedes van a agregar a ese valor de análisis para cerrar instituciones. Lo mencionaba Félix, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer, que para mí, esto ya como mi opinión, sí es necesario. Pero a pesar de eso ha recibido muchas críticas. ¿Qué ustedes valoran? ¿Que le funcione a la sociedad más allá de ustedes recortar gastos y eso? ¿Cómo le está sirviendo de alguna manera a la población? ¿Sería eso uno de los valores que ustedes tomarían en cuenta? Por supuesto, es que hay que hacer un análisis profundo de cada una de las instituciones, incluyendo el Ministerio de la Mujer, a los efectos de ver si no hay una dualidad de funciones en dos instituciones que pudieran ver casi el mismo tema a la vez. Y eso es parte de lo que se está analizando, porque hay muchas oficinas que ven, digamos, el mismo problema bajo dos, digamos, instituciones o dependencias, y al final de cuentas eso es lo que hay que hacer como análisis, de ver cómo se puede... Unificar de repente, ministro, ¿no? Claro, por supuesto. Igual que se ha mencionado mucho ahora con el tema de la reforma a la Caja de Seguro Social, de un sistema único de salud, que va a permitir que la administración respecto a la salud pública y al paciente se dé de mejor forma a efectos de poder cubrir y utilizar mejor los recursos del Estado. En este caso, lo de la Caja de Seguro Social y de lo del MINSA. Pero pasa en muchas instituciones también que se ven, digamos, una dualidad de función. Ahí también tenemos, por ejemplo, el IDAN ve tema de agua, el MINSA ve tema de agua, la presidencia también a través de CONADES ve tema de agua, entonces tenemos que ver cómo. Y no se cómo. soluciona el problema del agua. Bueno, no se solucionaba. Nosotros estamos ahorita mismo ya con una proyección de apertura de pozos para darle soluciones temporales mientras se construyen las plantas potabilizadoras o se continúa con aquellas que se iniciaron pero que de alguna u otra forma han tomado más tiempo de lo que debió haber tomado. En Panamá Pero ya Oeste... inauguramos el anillo norte en una gran parte que ya se le está dando solución a más de 200.000 personas. En Panamá Oeste quedaron espantados cuando escucharon al presidente hablar de la planta potabilizadora de Howard, que no tiene ni la conexión de suministro de electricidad, tampoco de la línea De la toma. para la toma de agua potable. ¿Se presentará alguna denuncia por este caso específico? Mira, yo creo que nosotros antes de estar pensando en poner una denuncia, porque esto para los efectos nuestros, digamos, es, no quiero decir si es un delito o no, pero es la falta de sentido común. El licitar una planta de potabilizadora, prácticamente tener la lista, pero no tener dónde la vas a enchuflar para poder que arranque. Y obviamente, ¿de dónde vas a sacar la toma de agua? O sea, es básico. Son dos cosas básicas que debieron haberse incluido y haberse hecho en el momento preciso de que iniciaste el proyecto. Entonces, hoy día tenemos una planta potabilizadora en casi un 95-97% lista. Ahí está, la puedes visualizar, pero no tiene energía eléctrica. Y llevarle la acometida eléctrica, que es como se le define a esto, no está cerca, está a cierta cantidad y tiene que pasar de una estación, todo un esquema técnico. Pero bueno, estamos viendo a ver qué solución rápida le vamos a dar a ese tema. Y el otro tema es de la toma, que quizás se haga
un esfuerzo para tenerlo lo antes posible la misma y ponerla en funcionamiento. Pero esas son cosas que es un tema de sentido común. Ministro, al iniciar esta conversación usted reiteró lo que también mencionó el presidente de la República, el tema de las finanzas, cómo encontraron las finanzas que están en rojo. ¿Eso significa, ministro, que no habrá Shenzhen en este 2025? No, ¿Cómo sí. lo puede interpretar la población si hay deudas y más Mira, deudas? nosotros esta administración empieza con paso firme a manejar la cosa pública con un presupuesto propio, con un presupuesto de inversión importante de más de 5.000 millones de dólares en la parte de inversión. Y no es que no vaya a haber Shenzhen, sí va a haber Shenzhen. Y también estamos procurando que la inversión extranjera, la inversión nacional, se sienta confiada en el país y empieza a generar empleos reales y no obviamente una situación que demarcaba que nadie quería invertir en Panamá por situaciones de desconfianza. Y eso es parte de lo que esta administración ha procurado durante estos 6 meses, tratar de lavarle la cara al país, decirles, aquí hay un gobierno serio, comprometido, y que obviamente quiere que venga la inversión extranjera a Panamá y la local, que se sientan tranquilos con ese aspecto, pero hay muchas inversiones de parte del Estado que se van a dar. Nosotros no paramos ninguna obra, o sea, se le ha dado continuidad a todas las obras que venían de la administración pasada. Es más, hemos rescatado obras que estaban paralizadas, como el Hospital MTT, el Hospital de Bugaba, y así muchas otras obras. Y al final de cuentas, lo que esta administración va a hacer es que las cosas se hagan de la mejor forma, utilizar los recursos de la mejor manera para que el país sienta que se está administrando la cosa pública de forma correcta. Ministro, ya que usted habla de obra paralizada, hay una obra paralizada importante y de gran inversión para el país y no tiene que ver nada con el Ejecutivo. Sin embargo, es una diferencia entre un sindicato de trabajadores y la empresa. Hablamos de la línea 3 del metro. Hay una diferencia entre Suntras con los de la línea 3 del metro, pero quienes van a verse más afectados son los ciudadanos porque un día de retraso complica la construcción de este proyecto de inversión del Estado. Por supuesto, es muy preocupante y esperemos que ambas partes se pongan de acuerdo. La ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, ha estado con ellos desde hace varios días procurando mediar para que haya una solución pronta. Creo que hay buena fe de parte de la empresa. Esperemos que los trabajadores también puedan lograr un buen acuerdo y que la obra se mantenga y que recuperen el tiempo que se pueda perder. En el informe a la Nación, ya por último, para terminar, señor ministro, el presidente no hizo énfasis en uno de los temas que también es crucial y relevante para este 2025, y es la apertura y después el cierre de la mina en Donoso. ¿Qué pasará en este año 2025? Los diputados van a jugar su papel, pero la Asamblea ha demostrado que no puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Este proyecto o este contrato, que podría ser muy complejo, podría chocar con el tema del contrato de la ley de la Caja de Seguro Social. Mira, yo voy a ser repetitivo con lo que el señor presidente ha manifestado siempre. El tema de la Caja de Seguro Social es esencial para este país. Y yo creo que no podemos adentrarnos a ver otro tema, a pesar de que sea un tema de suma importancia y muy delicado también, pero la Caja de Seguro Social es primordial. Y como bien lo acabas de decir, necesitamos que la Asamblea se concentre en hacer lo propio, lo que le corresponde, que es aprobar el proyecto de ley y que se apruebe un proyecto de ley cónsono con la realidad que requiere el país y poder salvar la Caja de Seguro Social. Luego vemos el tema de la mina. Bueno, ir con paso a paso, porque sí, son proyectos importantes, Diana. Claro que sí, y también cuando se ha escuchado en medio ese debate, ministro, que se quiere como algo parecido a casar ambos temas. Y como indicaba el ministro, lo han indicado otras autoridades, esto causaría pues más enredo al asunto. No, y también el Ejecutivo tiene pendientes las reformas constitucionales. Se habla de una reforma original, imagínense. Estos temas cruciales con una alfabetización y también la reforma al Código Electoral, todos esos proyectos importantes queden en la Asamblea Nacional en un solo año,
creo que tampoco sería potable para el Estado en vista de que se deben avanzar con todos los proyectos que vayan llegando al órgano legislativo. Gracias, señor ministro, por su participación. Gracias a ustedes. 8:25 minutos, hacemos una pausa, regresamos en minutos.